Hola, muy buenas tardes. Estamos en Negocios Televisión y te doy la bienvenida un día más a Negocios de Carne y Hueso, el programa de los emprendedores, las startups y también de la innovación y la inspiración, y donde cada día te traemos claves y herramientas para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Déjame recordarte que a emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad, se aprende de la experiencia de los que ya lo han vivido, compartiendo éxitos y fracasos, historias de carne y hueso. Y eso es lo que cada día rescatamos y traemos para ti. Así es que si eso es lo que quieres, estás en el lugar adecuado. Y como siempre, antes de meternos en harina, comienzo resumiendo en sumario los contenidos del programa de hoy. En nuestro espacio Coffee Break, hoy vamos a descubrir cómo aumentar el salario de nuestros empleados sin aumentar los costes salariales. El sueño de todo empresario, desde luego, a través de un buen plan de retribución flexible. Lo hacemos con Alejandro Sánchez de Flexo y con Adrián González de RH Digital. La tecnología revoluciona también el mundo del deporte y atrae a nuevos inversores, pero sobre todo está acercando a reconocidos deportistas al mundo del emprendimiento, y eso nos encanta. Sportboots, la aceleradora de Iker Casillas, apoyará con hasta 700.000 euros a las mejores startups del mundo deportivo. Nos lo va a contar David Hernando. ¿Y en dónde está la pasta? Hoy te traigo un fondo de los que invierten en las fases más tempranas de los proyectos. Vamos a hablar con Enrique Penichet y Raquel Bernal, socios fundadores de Draper B1, el Human Venture Capital ligado a Silicon Valley, que cerró 2021 con más de 6 millones de euros invertidos. Y con ellos también vamos a descubrir cuáles son los errores más habituales, esos que todos hemos cometido y han marcado un antes y un después, y que han recogido en el documental Mi Mejor Error. Lo haremos en nuestro telementoring junto a Miguel Moneo, inversor y CEO del Campus 360, la mayor plataforma de emprendimiento, formación y financiación en habla hispana. Ponte cómodo, porque ahora sí, comenzamos. Pues no siempre se trata de pagar más, sino de pagar mejor. Gracias a la retribución flexible se consigue aumentar el salario de nuestros empleados sin tener que aumentar los costes salariales, como te decía, el sueño de cualquier emprendedor y empresario del mundo. Vamos a descubrir cómo en nuestro Coffee Break, ya sabes, donde te contamos todas las novedades y las últimas tendencias en recursos humanos. Y lo hacemos con Alejandro Sánchez, socio y cofundador de Flexo, la fintech experta en retribución flexible, al que enseguida nos va a presentar nuestro colaborador Adrián González, jefe de redacción de RH Digital. Muy buenas tardes, Adrián. Hola Mariló, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada. Si te parece, vamos a empezar por el principio, porque hoy hemos empezado un poquito más tarde con los temas del directo. Vamos directos a recordar qué es esto de la retribución flexible. Al final es esa manera que tienen las empresas de compensar el trabajo de sus empleados, que va más allá del salario, o por lo menos del salario fijo que reciben, y al final lo que supone es un win-win, ¿no? Para las empresas. Aportar estos beneficios a los trabajadores les aporta beneficios que redundan en el employer branding y en esa capacidad para atraer y fidelizar a su talento, y además para los empleados pues supone recibir unos beneficios que además están exentos de IRPF, con lo cual para el ahorro, especialmente en los tiempos que corren, pues son imprescindibles en estos momentos. Bueno, vamos a profundizar más en ello, porque evidentemente es lo que yo decía, ¿no? Es el sueño de cualquier emprendedor, de cualquier empresario, poder pagar más a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, sin que eso repercuta en nuestros costes salariales, ¿no? Pero bueno, esto entiendo que se lleva haciendo muchísimos años, pero sí es cierto que la tecnología ha ayudado a que se pueda hacer de otra manera y a democratizarlo, ¿no? Eso es, la palabra yo creo que es democratizar, ¿no? Empresas grandes, empresas pequeñas, todos tienen unas posibilidades similares a la hora de ofrecer esos beneficios. Las grandes empresas podrán ofrecer beneficios quizás diferentes a los de empresas de menor tamaño, pero al final la tecnología lo que permite es llegar a todos los empleados, además ahora en este entorno remoto, de trabajo en remoto en el que vivimos, pues al final lo que permite es esa democratización de estos beneficios sociales. Bueno, pues vamos a profundizar en ello con el invitado que tenemos hoy en plató. Preséntanos, Alejandro.
Bueno, pues él es Alejandro Sánchez, Sales and Operations Manager de Flexo, como decías, la fintech especializada en retribución flexible y que nos va a hablar pues, de todos estos temas de retribución flexible, beneficios sociales y cómo los están gestionando hoy en día en las empresas. Así que bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Mariló, gracias, Adrián, un placer estar aquí, gracias por la invitación y nada, vamos a meternos en harina. Vamos a meternos en harina y empezamos sabiendo qué es Flexo exactamente, cómo habéis empezado y qué hacéis exactamente, Alejandro. Bien, pues Flexo es una startup de negocio B2B, o sea, nuestro foco está en empresas, en departamento de recursos humanos y consiste en una plataforma de retribución flexible, cada vez más llamado beneficios, ¿vale? Al final la retribución flexible, que es verdad que incorpora productos que tienen una ventaja fiscal, pues está evolucionando a que las empresas, por todo esto que ahora hablaremos, ¿no? De la complicada guerra que hay cada vez más por el talento, por retener y fidelizar a los mejores empleados, pues el hecho de tener una plataforma tecnológica con mucha digitalización y muy usable para el empleado, muy fácil, para empresas ya no tan grandes, sino de cualquier tamaño, cualquier pyme o micropyme, tiene dificultades, ¿no? para encontrar ese mejor talento. Y en las plataformas, como os decía, aparte de estos productos clásicos de ahorro fiscal, pues cada vez se incorporan incluso otro tipo de productos que pueden tener una ventaja a nivel de economía de escala, ¿no? Precio colectivo o productos que ahora se estilan, ¿no? En la vida de las nuevas generaciones y antes no, ¿no? Entonces, Flexo lo que hace es pues, facilitar a los departamentos de recursos humanos y a los empleados este portal, ¿no? Esta plataforma. Has dicho un montón de cosas en las que quiero puntualizar, si te parece, Adrián. De momento has dicho que esto ya permite acercarlo a pymes y micropymes. Bueno, entiendo que a través o a raíz de esa tecnología que habéis desarrollado, ¿no? Cuéntanos cómo lo hacéis. Tenéis una app, ¿no? Efectivamente, tenemos una plataforma, un SaaS, que puede ser de acceso a través de un Explorer o sencillamente descargando la app en iOS o en Android. El empleado viene a elegir cómo acceder a la plataforma y cómo elegir sus productos. Incluso llegamos a integrarnos en determinadas empresas, en sistemas un poco más complejos, ¿no? Integrarnos dentro de sus intranets o de sus portales de empleado, ¿no? O sea que tenemos una gran variedad de cómo el empleado accede a esa plataforma de retribución flexible y beneficios que la empresa pone a disposición. ¿Qué tipo de beneficios incluye esa retribución flexible a los que puede acceder un empleado? Y que nuestros espectadores que estén pensando en beneficiarse de esta solución, ¿qué cosas son? Tangibles. Vamos a aterrizarlas, si os parece. Rápido, Mariló. Hay unos productos que yo hablaba de clásicos y que son los que permiten, los que todavía sostienen este tipo de programas, de planes, que son los que tienen una ventaja fiscal, los que tienen aquel empleado que decide sustituir una parte de su salario dinerario por estos productos. El dinero paga impuestos, paga IRPF, como decía Adrián. Estos productos no tributan, por lo tanto, empleado que tiene esos gastos en su día a día, ojo que esto no viene a venderle nada nuevo a nadie, sino que son gastos como lo que preguntaba Mariló, un seguro médico para empleados familiares, los gastos de guardería de quien tiene hijos pequeños hasta 3 años, el famoso cheque restaurante, tarjeta restaurante, el transporte público y la formación. Son los 5 productos que históricamente han estado exentos de IRPF y por lo tanto permiten pagar mejor porque el empleado optimiza su salario neto, sin que la empresa le pague más, sin que el salario bruto crezca. Estos productos, ahora podemos hablar de que cada vez se extienden a otros productos que no tienen este toque fiscal, como cada vez más el renting individual. La gente, esto igual que comprarse la casa, pues la gente cada vez se compra menos coches, deciden alquilarlos. Planes de previsión. ¿Lo incluye también un renting de cualquier servicio de un vehículo? ¿Se puede incluir también la retribución variable? Otros productos que no tengan, como decía, esa ventaja fiscal tan clara, sino que lo que tienen es pues, un precio competitivo, porque quien lo contrata es la empresa, lo contrata para mucha gente y por lo tanto el empleado obtiene un mejor precio. Planes de previsión y de jubilación también es algo que por lo complicado del panorama de las pensiones públicas está ganando peso. El tema del wellness, ¿no? Tema de gimnasios, etcétera. También se pueden incluir. Sí, hay una serie de productos que vienen, insisto, siguen siendo la base los otros, los clásicos, pero está creciendo en qué tipo de productos incluyen este tipo de plataformas. También entiendo que esa flexibilidad de la que hablas es clave en estos momentos, con una convivencia intergeneracional y de diversos perfiles de trabajadores absoluta. Yo creo que la flexibilidad es clave también a la hora de ofrecer estos beneficios, ¿no? Absolutamente. Las nuevas generaciones, las tendencias a nivel global, independientemente de la generación, y las nuevas generaciones implican otro tipo de necesidades, sin duda, ¿no?
¿Qué piden? ¿Qué diferencias hay? Me interesa mucho saber qué están demandando ahora estas nuevas generaciones que llegan a los empleos frente a lo que se pedía antes. ¿Qué diferencias hay, Alejandro? Bueno, los productos, los reyes del sistema siguen siendo, insisto, clásicos como un seguro médico o la tarjeta cheque restaurante, ¿no? Es cierto que todos tenemos propensión a ir al médico, necesitamos ir al médico en un momento dado, todos comemos cada día. Sí. No todos tienen hijos pequeños con guardería, ni todos usan transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, seguro médico y restaurante siguen siendo un poco los más utilizados. Dentro de los nuevos, como decía, las empresas cada vez, y el gobierno se está preocupando también de eso, están más concienciadas en hacer una labor didáctica con el empleado de que debemos ahorrar de cara a nuestra jubilación, de complementar esa pensión pública que nunca no se sabe cómo vamos a llegar, ¿no? Tema de wellness, plataformas de wellness, de facilitar al empleado bien a nivel virtual o a nivel físico, pues cadenas de gimnasios, o sea, que fomente esa vida saludable. En el tema de transporte, el hecho de transporte sostenible, plataformas de bicis eléctricas o de coches eléctricos, incluso de monopatines, también son productos que poco a poco, ojo, muy poquito a poquito, ¿vale? Porque claro, es que no se sabe si al final es, oye, ¿qué cosas puedo ofrecerle a mis empleados que les pueda beneficiar y que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Entiendo que desde Flexo, desde vuestra plataforma, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo facilitáis tanto a la empresa y al empleado el servicio? ¿Están todos los servicios? ¿Se puede elegir? ¿Cómo? Parametrizamos la plataforma a la necesidad de la empresa. El estándar es los 5 productos de los que he hablado, o 6 productos, o 7, o 3, porque la empresa resulta que hay alguno que no le encaja por una encuesta de clima o por una encuesta al empleado o por circunstancias. Adecuamos la plataforma a cada empresa y dentro de una empresa podemos adecuar las visibilidades a que unos empleados, los colaboradores o trabajadores visualicen unos productos y otros visualicen otros. O sea, nuestra plataforma realmente se adapta mucho a la casuística o a los requerimientos que nos pide cada empresa. Al final, esa comunicación bidireccional, ¿no?, que habrá entre empresa y empleado también es súper importante para que desde Flexo podáis también aplicar, pues, bueno, los beneficios que más demandan los empleados determinados de una empresa. Es totalmente adaptable. De hecho, nuestra plataforma se suele adaptar a la imagen corporativa. O sea, el empleado cuando entra en Flexo habitualmente se siente desde el primer momento en la empresa, ¿vale? Porque está customizada, parametrizada un poco a esa imagen o a la decisión de los productos y qué quiere la empresa que el empleado vea cuando accede. Bueno, entiendo que también vosotros en Flexo tenéis implementados estos sistemas, ¿no?, de retribución flexible. Casa de herrero, cuchara de hierro tiene que ser. Bueno, muchas veces no se sabe. ¿Qué planes tenéis vosotros? ¿Los básicos o alguno adicional? Bueno, tenemos el Flexo básico. ¿Sí? Bueno, estos programas muchas veces también se enriquecen, que en Flexo lo hacemos donde la empresa ya no es pagar lo mismo, como decías, Mariló, sino que es poner un poco de azúcar al sistema y subvencionar una parte de algunos productos, ¿no? O sea, que los primeros euros de la recarga restaurante cada mes, pues la pone la empresa o el seguro médico lo subvenciona en parte la empresa y es el empleado el que decide incrementar, poner el resto, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, en Flexo lo hacemos. Bueno, pues nos encanta esta solución, nos encanta seguir trayendo soluciones para, pues para todos nuestros emprendedores, empresarios, para cualquier empresa. Así es que muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ti, Mariló, por este rinconcito de café que hemos compartido. Un placer. Hacemos una breve pausa y ya volvemos, no te muevas. A mí el fútbol y el deporte me lo han dado todo y quiero devolver parte de lo recibido ayudando a los que empiezan. Con esta frase presentaba Iker Casillas Sport Boots, la aceleradora que ha fundado para apoyar a emprendedores con proyectos deportivos. Y es que el mundo del deporte y sus figuras más reconocidas se suman también al ecosistema de las startups. Las compañías del sector Sporttech atraen cada vez más la atención de los inversores. Ya han captado más de 11.000 millones de euros impulsadas por clubs, ligas europeas o inversores del mundo deportivo. Hablamos ya de este impulso al emprendimiento y de las nuevas convocatorias abiertas que saltan al terreno de juego. Y lo hacemos con David Hernando, jefe de estrategia de Sport Boots. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Mariló. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos realmente qué es Sport Boots.
Pues mira, Sportboost es una aceleradora de startups, como bien estabas diciendo, centradas en el mundo del deporte. Es cierto que no tienen por qué ser startups puramente deportivas, sino que toquen el mundo del deporte y que después pueden trascenderlo. O sea, estamos hablando de temas, por ejemplo, startups de salud, que es verdad que puedan tener un enfoque para el usuario deportivo, pero después también atacan o se pueden beneficiar de sus servicios muchos otros colectivos. Y bueno, empezando si quieres, como has mencionado ahí, creo que a lo mejor vamos a profundizar ahora en esos beneficios, pero si te parece, vamos a ver también cómo lo presenta el propio Iker. Muy bien. Sportboost es una aceleradora de startups que que va a ayudar a aquellas personas que inician, que emprenden, y que no tienen esa facilidad de cara a poder salir adelante con una financiación. Y bueno, nuestro cometido es pues, tender esa mano para que empiece y para que arranque lo mejor posible. Va a estar dedicado más al ámbito del deporte, no es general. Nosotros podemos ayudar en cualquier momento a cualquier startup que se presente y que tenga unas ideas, pero nosotros vamos más destinados al ámbito deportivo. Bueno, nos encanta tener a Iker involucrado en el mundo del emprendimiento. Hoy nos consta que está dándolo todo en el South Summit, apoyando el ecosistema. Cuéntanos ahora sí, David, ¿cómo apoyáis entonces a las startups? ¿Qué beneficios tienen? Pues, ¿cuál es el programa? Punto 1. Nosotros venimos del mundo del deporte, obviamente Iker también y todo su equipo, y al final yo creo que muchas de las startups lo que buscan precisamente es generar tracción comercial y una red de contactos precisamente en el entorno en el que están trabajando. Eso obviamente se lo aportamos con todo ese bagaje que comento. Después también les podemos aportar inversión. Es verdad, nosotros no funcionamos como un fondo de inversión, sino que es capital propio en el que aquellas startups que nos han convencido y que pensamos que encajan muy bien, que tienen ese market fit que nosotros identificamos, pues las invertimos por nuestra parte. Y después también hay una red de coinversores que muchas veces nos acompañan también, que son bien deportistas también, exdeportistas o business angel que están vinculados a este mundo del deporte, que también les introducimos dentro de estas startups. Complementariamente a esto, obviamente tienen la parte de mentorías por nuestro equipo y un plan de formación solamente a aquellas startups que lo puedan o que lo quieran aprovechar, junto con nuestro partner universitario SIG Business School, en el que tienen durante 2 meses formación en precisamente emprendimiento, innovación, etc. Bueno, desde luego suena muy bien, pero ¿qué tiene que tener una startup para enamorar a Sportboost? Yo diría que para nosotros es básico lo que te he comentado antes, el market fit, es decir, que nosotros estemos seguros de que aporta un valor dentro del sector. ¿Cómo cotejamos eso? Al final, como te he comentado, somos gente del deporte, es decir, nuestro día a día, más allá del vertical de Sportboost que nosotros tenemos de aceleración, tenemos la parte de consultoría deportiva en el cual trabajamos todos los días con clubes, federaciones, otros atletas, y ahí es donde nosotros podemos recoger la información de, oye, ¿realmente es necesario lo que está aportando esta startup o no? Entonces ahí yo creo que ese es el punto crítico, y después obviamente tiene que venir acompañado de unos economics que sustenten el negocio. ¿En qué tipo de startup, ponos algún ejemplo, David, en qué tipo de startup habéis invertido ya? Porque has dicho que no tienen que ser específicamente del sector deporte, para que nuestros espectadores hagan una idea. Muy bien. Mira, un buen ejemplo precisamente de esto es la primera inversión que hicimos, fue hace casi 3 años, y que sufrió un infarto de miocardio que le retiró del fútbol, y fue el inicio, el germen de todo esto. Conocíamos al cardiólogo del Consejo Superior de Deportes, que en ese momento estaba creando una startup que se llama Idoven, que aplica inteligencia artificial al diagnóstico del electrocardiograma. Entonces es una herramienta que lo que permite es democratizar la evaluación cardíaca para todo el mundo de manera muy eficiente y muy automática. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, al final, ¿cómo contribuye Idoven, por ejemplo, al deportista?
Hacemos acuerdos con organizadores de maratones, de carreras ciclistas, para que precisamente el usuario, el corredor, previamente y desde casa pueda tener una evaluación cardíaca que le garantice que va a ir con toda la seguridad digamos, médica a la prueba. Y después, ¿cómo te decía que trascendía el mundo del deporte? Porque al final Idoven es digamos un software, una inteligencia artificial que nosotros implantamos en la nube y que da servicio también a hospitales, centros médicos, seguridad como sanidad privada, pública, etcétera. O sea, ese es un buen ejemplo. Y después tenemos otros ya mucho más específicos del deporte, como es Cognia, que es un software de análisis táctico del juego del fútbol. También, bueno, temas de nutrición deportiva y demás. Vale, todo lo que tenga que ver para que nuestros espectadores vayan cogiendo ideas. ¿Qué tienen que hacer si se quieren acercar a vosotros? ¿Tenéis alguna convocatoria abierta? ¿En qué fase estáis? Porque sé que tenéis un acuerdo con Wayra, la aceleradora de Telefónica, para aportar hasta 700.000 euros, entiendo que he invertido con ellos, creo recordar. Cuéntanos qué ha pasado con esa alianza, qué startup habéis recibido y en qué fase estáis. Pues mira, terminó precisamente esa cola hace, yo creo que casi un mes, y hemos recibido más de 120 proyectos. Todos, está activo el sector, eso es lo que más nos gusta. Sí, eso por supuesto que sí. Y bueno, recibimos esos 120 proyectos que todavía estamos evaluando y que junto con Wayra, como bien dices, vamos a coinvertir hasta esa cifra. Entonces ahora mismo estamos en proceso de análisis, espero que relativamente pronto ya tengamos algunas novedades de cuáles son esas startups que vamos a coinvertir. Y bueno, para la gente que a lo mejor no haya llegado a tiempo para esa call... ¿Qué más tenemos? Sí. Eso es. Lanzamos con la Liga Tech, ¿vale? Que es la unidad de innovación de la Liga de Fútbol Profesional, que es nuestro partner también dentro del proyecto. Una call a startups precisamente que puedan hacer un servicio, puedan proveer de soluciones a la liga en todo el ámbito de lo que es el fan engagement, Web3 y estos entornos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la startup que nos esté escuchando? Venga. Literalmente ir a nuestra página web, sportboost.es, y ahí ya tienes todas las instrucciones para poder registrarte y mandar tu solicitud. Bueno, yo creo que además de la parte económica es un aliciente estar acompañado por mentores del mundo deportivo. Pues bueno, tengo nombres de futbolistas y bueno y de otros deportes, ¿no? Desde Fernando Morientes, Michel Salgado, Ale Galán, bueno, muchísimos más, ¿no? O sea, un lujo para todos los seleccionados. Pero aparte, además, me parece que tenéis pues un programa de acompañamiento también a jugadores, ¿no? Jugadores que quieran emprender. No solo emprendedores que quieran jugar, sino jugadores también que quieran emprender. Cuéntanos, porque nos parece muy interesante. Sí, esto también es una iniciativa que lanzamos con la Liga. Les pareció tan interesante que se sumaron también AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que va desde primera hasta categorías inferiores. Y después se sumó también ADESP, la Asociación de Federaciones Deportivas en España. ¿Y qué es lo que hacemos? Hemos creado una plataforma para aproximar, digamos, la innovación y las startups a todos los deportistas profesionales españoles. ¿Esto cómo lo hacemos? Con nuestras startups que ya tenemos identificadas, una base de datos muy relevante, ya curada por nuestro equipo, y que sabemos qué necesidades tienen, si son de inversión, si son de apoyo de algún otro tipo. Nosotros lo que le proveemos al deportista es 4 posibilidades claras. Una, la posibilidad de inversión, porque muchas veces los deportistas invierten en entornos que no están cómodos o que no dominan. En este caso sí que pueden aportar más allá que el dinero, su conocimiento. La parte de mentoría, hay también deportistas en activo que quieren empezar a introducirse en el mundo empresarial. Esta es una buena manera de estar en contacto con una startup y ayudarla a evolucionar. Otra es la segunda carrera profesional, porque hay deportistas que ya están terminando y tienen que evolucionar, tienen que transitar hacia otro papel, y nosotros le ofrecemos la posibilidad de que sea en un rol dentro de una startup deportiva y que les motive, pues ya sea de dirección comercial, relaciones institucionales y demás. Y después la última, un vehículo muy interesante que es
sponsorship for equity, es decir, las acciones a cambio de patrocinio. Hay muchas startups que no tienen, digamos, caja o liquidez para poder afrontar, contratar a un deportista y adquirir sus derechos de imagen. Nosotros les damos la posibilidad de que los intercambien por acciones. Por equity. Bueno, muy interesante también a todos los niveles, para los deportistas, para las startups, para los inversores, o sea que tocáis un poquito todo y bueno, habéis creado un ecosistema muy, muy interesante, desde luego. ¿Son muchos los deportistas que quieren emprender, que se acercan a este mundo, David? Pues te sorprendería. Me encanta, ¿eh? Sí, total. Hay gente con muchísima iniciativa. Y claro, que llevan toda la vida haciendo deporte, no saben cómo emprender, ¿no? Necesitan ayuda en ese camino. Efectivamente, necesitan ayuda. Hay muchos que han emprendido y esto ha sido una muy buena experiencia porque hemos visto cómo algunos que ya habían emprendido en el pasado nos han dicho, oye, ojalá hubiese existido esta plataforma cuando yo empecé con mi negocio, que me habría ayudado mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el deportista muchas veces pensamos que solamente sabe dar una patada a un balón o meter una canasta, y no es así. Ellos tienen sus propias, digamos, incentivos o preocupaciones, claro, aspiraciones, pero es que además ellos en su tránsito deportivo reciben un conocimiento muy profundo, tanto de cómo se gestiona el deporte como negocio, pero además desarrollan unas capacidades de relaciones, de gestión del riesgo, de muchas de ellas que se pueden aportar a cualquier entorno empresarial. Entonces, desde nuestra experiencia, bueno, lo estamos viendo también con Iker y con muchos otros de nuestros amigos, lo que vemos es que son perfiles muy, muy potentes para emprender. Luego. Bueno, y tener la figura de Iker cerca, entiendo que estará impulsando también. Bueno, cuéntanos, retos y objetivos para este 2022 de Sportbooth. Retos, por ahora vamos a terminar de analizar las startups que ya tenemos para entretenernos. Y cuando acabe esto, ¿qué queremos saber? Y cuando acabe, a ver, nosotros lo que queremos es realmente posicionarnos como un jugador importante dentro del sector del deporte y de la innovación, no solo en España. Tenemos una aspiración de hacerlo a nivel internacional. Como decías, la figura de Iker es muy relevante no solamente aquí, sino en todo el globo. Por lo tanto, nuestra aspiración es esa: poder ayudar a cuantas más startups mejor, y yo creo que fundamental contribuir al ecosistema. Es decir, es un ecosistema, como bien has dicho al principio, que está creciendo, pero necesita gente que lo traccione y que ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Así estamos todos, sembrando y poniendo nuestro granito de arena para hacer esto grande. Entonces nos gustaría, pues eso, tener ese rol relevante dentro de la industria. Sí. Pues enhorabuena por el proyecto, enhorabuena al equipo y muchísimas gracias, David, por compartirlo con los espectadores de Negocios de Carne y Hueso. A vosotros. Pues una breve pausa y nos vamos a descubrir dónde está la pasta, así es que no te muevas. Pues vamos ya con nuestro espacio ¿Dónde está la pasta?, donde cada día te demostramos uno de mis lemas principales, que es siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y aquí seleccionamos para ti las mejores alternativas. En lo que va de año, la inversión en startups en España alcanza casi los 1.700 millones de euros. Detrás de estos números hay miles de ideas, de ilusiones, miles de horas de trabajo y de emprendedores valientes que quieren cambiar el mundo. Y afortunadamente, de inversores dispuestos a apoyarles. Hoy te traigo uno de esos fondos que más nos gustan porque están cerca de los emprendedores en sus fases más tempranas, cuando más difícil es levantar financiación. Vamos a hablar con Enrique Penichet y Raquel Bernal, socios fundadores de Draper B1, el Human Venture Capital ligado a Silicon Valley, que cerró 2021 con más de 6 millones de euros invertidos en una veintena de startups. Enrique, Raquel, bienvenidos. Muchísimas gracias, Mariló. Bueno, ya tenía yo ganas de teneros aquí, que vivís por ahí, por partes del mundo, así es que hoy os tengo aquí en Madrid. Enrique, cuéntanos, ¿qué es Draper B1 y cómo ha sido esta evolución? A ver, para los que no están tan metidos en el entorno, ¿no?, de inversión, Draper B1, que es en inglés Draper B1, porque venimos de yo lo españolizo todo. Yo ya sabéis que... ¿Vale? Pero básicamente al final somos un vehículo de inversión donde tenemos unos inversores
para los que luego nosotros trabajamos buscando los mejores proyectos, invirtiendo, ayudándoles a crecer y después pues desinvertimos, ¿no? Entonces, desde Draper B1, como bien decimos, lo que nos distingue de otros vehículos de inversión regulados por CNMV, etcétera, es que nos gusta estar muy cerca del emprendedor. Llegamos en una fase muy temprana y nos gusta ser ese inversor de cabecera al cual pues, le llaman por las noches para contarle pues, esos problemas y esas inquietudes que tienen. Claro, es lo que yo decía, por eso me interesaba tanto también rescataros y traeros aquí, ¿no? Al final esa fase es la más complicada de encontrar inversión, financiación. Entonces, encontrar vehículos, tener vehículos que apoyen esta fase inicial es maravilloso, ¿verdad, Raquel? Sí. Y es lo que hacéis desde Draper. Sí, bueno, a ver, nosotros al final empezamos a invertir hace 10 años e invertíamos en startups todavía más tempranas. O sea, nosotros Presemilla. Claro, entonces realmente en ese momento nosotros estuvimos de la mano de los emprendedores, de hecho, bueno, 4 meses en un programa de aceleración. O sea que los que estamos ahora en Draper B1 venimos de abajo, ¿no? Entonces sabemos lo complicado que es para una startup arrancar y empezar a tener métricas y luego conseguir financiación. Entonces, bueno, ahora sí que estamos en esa fase ya de, pues como ha dicho Enrique, de inversión, ¿no?, directa en etapa temprana, pero sí, o sea... Sí, me recordaba, ahora que oía el tema de la aceleradora de Iker Casillas, me recordaba un poco eso, nuestros inicios hace 12 años, que fue cuando fuimos, pues eso, la primera aceleradora en España y cómo estabas ahí en esas fases súper iniciales, ¿no? Sí, los que lo hemos vivido también. ¿Cómo habéis vivido vosotros esa evolución en estos 10 años? ¿Qué es lo que más ha cambiado en el ecosistema? Porque hace 10 años, cuando yo empezaba, es que ni siquiera la palabra startup existía, ni ecosistema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Casi ni emprendedor. Ni emprendedor, o sea, lo hemos creado, y desde luego aceleradora, aceleradora, es que tenía que explicar, esto hemos y comentado mentor, perdona. Cuando empezamos buscaban aceleradora en Google y salía aceleradora de partículas. No salía para nada aceleradora de negocios. Entonces, eso ha evolucionado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, pues también la red de Business Angel que había, pues había pocas decenas de personas. Ahora hay centenares de personas en cada una de las redes de Business Angel. A nivel de startups, también ahora llegan muchísimo más preparados. Hay mucho conocimiento online y entonces llegan muchísimo más preparados. Y entonces, claro, lo que entonces nosotros aportábamos en aquella fase, ahora ya en gran parte no es necesario, ¿no? Por eso también decidimos movernos un poquito, ¿no? Claro. Hay un momento que vosotros empezáis pues bueno, con esta aceleradora, pero en un momento os unís al Draper americano. ¿Cómo ha sido también esa incorporación y os convertís en el primer Draper en Europa? Contadnos un poquito cómo ha sido esa evolución y lo que hacéis ahora. Bueno, al final nosotros siempre hemos tenido claro que teníamos que tener una propuesta de valor, ¿no?, como cualquier startup. Claro. Y entonces estamos convencidos que en España hay un talento brutal, pero claro, que el mercado pues, no es suficientemente grande como para poder. Entonces nosotros nos unimos a esta red para seguir buscando talento local, que es lo que conocemos y lo que sabemos que es muy bueno, pero ponerles herramientas para que jueguen en un tablero internacional, ¿no? Entonces de ahí unirnos a esta red internacional de fondos que al final te dan pues todo, conocimiento de qué está pasando desde Estados Unidos hasta India, y luego pues esa red de inversores, también tiene una parte de corporates, ¿no?, que también es muy interesante para esas startups. Nosotros al final estamos focalizados en startups que tienen un fuerte componente B2B, ya sea como modelo de negocio o como partner. Entonces, claro, tener corporates de escala internacional que quieran conocer innovación, estar cerca, aquí, ¿no?, pues a nosotros eso nos pareció súper interesante y la verdad que ha sido desde hace pues ya casi 3 años, 4, que estamos unidos a la red. La verdad que ha sido un antes y un después, sí. Sí, y eso, y hace año y medio, 2 años, ya quisimos ponerlo patente en el nombre, ¿no?, y hicimos ese rebranding. Contadnos entonces cuál es vuestra tesis de inversión para que nuestros espectadores sepan que pueden enviar a Draper. Bueno, como decía Raquel, nos gusta buscar a esos emprendedores españoles con visión y ambición global. Entonces, yo creo que gran parte del análisis de inversión que hacemos es más
solemos decir que lo que estamos haciendo es analizar los equipos, analizamos personas. Entonces, lo que nos gusta es ver que efectivamente estas personas tienen capacidad de enamoramiento, ¿vale? Porque al final su capacidad de persuasión es lo que va a hacer que luego en el futuro pues persuadan a los clientes, persuadan al mejor talento y persuadan a los mejores inversores, ¿no? Y puedan acompañar todo ese camino, ¿no? Y que tienen entonces también esa visión global donde nosotros vamos a poderles dar esos ingredientes y ellos van a poder avanzar con esos ingredientes hacia esa visión que nos han comentado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante. Y luego la segunda parte es, dentro de su background y con la idea que te presentan, la respuesta que tenemos que responder nosotros o que ver cómo respondemos es cuán grande realmente puede ser esto, ¿no? ¿Cuán grande es el sueño, ¿no? Claro, cuán grande se puede hacer esta empresa realmente, porque al final cuando inviertes desde vehículos tienes que desinvertir y conseguir el retorno a tus inversores, los múltiplos, entonces estamos hablando de que tienen que ser negocios pues, muy escalables y muy grandes, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros nos centramos en negocios digitales, que en su mayoría, como decía Raquel, estamos bastante orientados también al B2B, soluciones de servicios cloud, o sea, lo que se llama SaaS, Sí. B2B SaaS. Luego también tenemos negocios que son ya un poco más pues, tipo marketplace, donde interactúan pues, distintos players, marketplace de servicios, no Amazon, Sí. ¿vale? Y servicios bajo demanda, ¿no? Entonces, dentro de eso pues, somos con tema de inteligencia artificial, blockchain, que le da siempre ese diferencial a la hora de poder entrar con una ventaja competitiva tecnológica en el mercado. Sí, no entramos en productos con hardware, con productos físicos, no solemos entrar. O sea, realmente poco buscamos esa escalabilidad y también nuestro expertise va por ahí. Entonces, que se puede aportar. Y el toque de B2B que también podemos aportar porque con esa conexión del equipo que tenemos en San Francisco que da soporte a todos los fondos Draper y que está conectado pues, con todos los corporates que tienen allí la innovación, ¿no? Bueno, desde luego de nuevo ese círculo que apoya y que es ese granito más al ecosistema. 6 millones en 2021, creo que 2022 también habéis empezado fuerte. Raquel respira y suspira hondo. Bueno, y los números, que creciendo el ecosistema, ¿sois optimistas? Cuéntame, Raquel, que ese suspiro ha dicho todo. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos doblado, triplicado casi el equipo de inversión. O sea, realmente ahora ya, hablabas de 20, pero llevamos ya 30 startups invertidas con el nuevo fondo. O sea, es una velocidad bastante buena. Hay mucho en el mercado, hay mucho interesante, la verdad. Y bueno, optimistas, sí. O sea, al final nosotros ahora tenemos muchos retos, tenemos que seguir invirtiendo, pero también seguir sobre todo acompañando a las startups que ya hemos invertido, ¿no? Claro. Que al final lo que llamamos ese portfolio management, o sea, de todo, ahí seguir, no mentoring, sino bueno, al final acompañamiento global, falta, ¿no? Y efectivamente y ver esas próximas rondas, si necesitan, cuando necesitan, cómo, o sea, realmente. Sí, bueno, entonces convocatoria abierta siempre. Sí, siempre. Sí, además eso, sí. Vale, siguiendo un poco la línea, entras en nuestra web, Draper B1, o sea, draperb1.vc, sí. y ahí hay para presentarnos el proyecto y entonces nosotros lo evaluamos, ¿no? Os lo evalúa un Human Venture Capital, que así se definen. Contarnos esta parte humana, aunque ya la estamos viendo, es esta parte cercana, se ha vivido, ¿no? Cuando lo has vivido es que está cerca, ¿verdad? A ver, sí. Como decíamos, nacimos como aceleradora, pero aceleradora en el modelo más estricto tradicional que los teníamos en nuestra oficina. Sí. O sea, teníamos una oficina, venían con las convocatorias y teníamos pues 7, 8 proyectos cada 2 veces al año en la oficina. Eso quiere decir que teníamos como 40 personas allí en la oficina y los tienes allí durante 4 meses, con lo cual es que te vuelves parte de su equipo, te integras mucho, conoces mucho a las personas y eres uno más, ¿no? Que lo vive desde el principio y les ayudas y te remangas y tal. Esto, claro, cuando en 2016 cambiamos un poco y dejamos de hacer eso para ser solo ya más la parte inversora, ¿no? Porque empezaba a haber muchas aceleradoras y nosotros queríamos el mejor talento independientemente de dónde estuviera, ¿no? Entonces poder atraerlo después, en una fase un poco posterior, ¿no? Ya con los Business Angel, en esa parte de Super Angel. Entonces, quisimos mantener en parte y entonces hacíamos lo que llamamos las B-Booster Weeks, que es una semana con nosotros para que nos conozcamos, para ver el alineamiento antes de invertir, ¿no? Llegó el COVID, ¿vale? Entonces dejamos de hacer las semanas,
de las B-Booster Weeks, pero tratamos de mantener esto. Como decía Raquel, no hay startup que no invirtamos que no nos hayamos tomado una cerveza antes. Desde luego, sí, como no puede ser de otra manera. No puede, O sea, es ahí donde se... Y que nos gusta generar esa relación, como decía antes, para que luego te llamen y puedas ayudar y que seas top of mind. Es que tampoco sabemos hacerlo de otra manera. O sea... Sí, es sacrificado. Tenemos pero no. Es sacrificado, pero tenemos es así. muchas startups en el portfolio y seguimos dando... Ese cariñito, esa humanidad y esa parte, oye, los números tienen que estar, evidentemente son importantes, pero tiene que estar también el otro lado. ¿Y cuántos errores no habremos cometido en estos años? ¿Cuántos errores? Decimos 10, 15, los que llevamos, bueno, ¿cuántos? ¿Y cuál es ese mejor error, como dice vuestro documental, del que aprender, ¿no? ¿Os parece que veamos? Vamos a compartirlo con los espectadores y ahora lo contamos, el documental que habéis preparado para aprender de los mejores errores. Fuimos directamente a los Venture Capital más importantes sin tener absolutamente nada de documentación preparada. Estuvimos como 4 meses desarrollando la aplicación, lanzamos, nos quedamos así mirando pues, la página de analítica en la que venían los usuarios y yo creo que no entró ni mi padre. Mi mayor error creo que fue lanzar un producto al mercado sin saber si realmente había alguien interesado en él. No calibrar bien tus compañeros de viaje. Llegar tarde a entregas, no desarrollar en tiempo lo que pensábamos desarrollar. Mi mayor error ha sido no dejarme aconsejar. El primer error creo que sería no cuidar más a tu equipo, que es el alma del proyecto. El segundo error te diría que puede ser escuchar demasiado a los demás. Mi padre es psicólogo, ¿no? Y cuando decidí dejarlo todo el mundo de la arquitectura para empezar a arrancar en el mundo de las criptomonedas, me pidió si por favor podía ir a un amigo suyo que era psicólogo. Yo accedí obviamente para que mi padre no se pensara que estaba loco y bueno, básicamente acabó comprando criptomonedas. Creo que el fracaso es un tema tabú en España. Si miramos Estados Unidos, por ejemplo, es todo lo contrario. Parece que cuantas más veces hayas fracasado, más interesante eres como perfil. Trapper no tiene miedo al fracaso y es el primero que te anima a hacer apuestas, a tomar riesgos para poder mejorar y seguir creciendo. Esto no deja de ser como el método científico. O sea, tú haces la hipótesis, la pruebas y sale bien o sale mal. Y entonces recoges los datos y reformulas una nueva hipótesis que la vuelves a probar, ¿no? Cuando nadie creía en nosotros, ellos fueron los que realmente apostaron por nuestro proyecto y han estado siempre al pie del cañón con nosotros. Mi mejor error es equivocarme cada día, probando cosas nuevas, porque creo que ese es el camino para aprender. Pues aprendiendo de los errores es como mejor se aprende. Mi mejor error. Nos encanta este documental, contarnos la historia de este documental y queremos saber vuestros mejores errores. Si os parece, le damos la bienvenida a Miguel Moneo, que en este tiempo le he metido en plató. Miguel Moneo, el CEO del Campus 360 Inversor, que también ha cometido unos cuantos errores. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Marito. Ahora lo vamos a hablar. Contarnos de este documental, Raquel. Bueno, al final el documental, una productora se acercó a nosotros, ¿no? Porque quería, sobre todo, desmitificar, ¿no? Que el error es negativo. O sea, algo que en Estados Unidos, nosotros tenemos mucho contacto, está visto incluso positivamente, ¿no? Porque saben que del error se aprende. Pero aquí en España, hombre, ahora sí que es verdad que ya, bueno, pues el ecosistema no es lo que era, ¿no? Y entonces ya se va entendiendo que, de hecho, un check positivo cuando evalúas una startup es Second Time Entrepreneur, ¿no? O sea, es emprendedor de segundo, ¿no? Porque ya sabes que hay errores que ya no va a volver a cometer, ¿no? Y entonces un poco nació ahí, de oye, ¿por qué no contáis esto para todo el mundo, ¿no? Para la gente? De hecho fue un poco, ellos querían hacer un documental sobre emprendedores y empezaron a hablar con nosotros. De repente les pareció fascinante esa parte de testimonios reales, ¿no? Y de cómo habla la gente del error y del volver a levantarse y volver a probar dentro de este ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces focalizaron ahí un poquito más. ¿Sigue siendo tabú el error en España? En general sí. Sí, por eso, o sea, para ellos que no están metidos en el mundo nuestro, pues les llamó tantísimo la atención que dijeron vamos a focalizar en esto porque creo que es donde más podemos sumar al transmitir al mass market, al transmitir a la gente en general.
Miguel, está cambiando la tendencia, tú también como mentor estás muy cerca de los emprendedores e inversor. ¿Está cambiando la tendencia o todavía queda recorrido? Hombre, iniciativas como estas ayudan, desde luego. Queda recorrido, Mariló, queda muchísimo. Es cierto que hay muchos emprendedores de segunda o de tercera, no división, sino más que repiten. Y efectivamente son ellos los que tienen presentes los mayores problemas de errores que hayan cometido. Nosotros desde el campus lo decimos muchas veces. Aquí lo que te ayudamos es a no cometer los mismos errores continuamente y aprende de la gente que ya ha pasado por ellos, para no caer en estos. Ese es el espíritu de este programa, lo sabéis. Claro, porque la diferencia es que te lo cuenten en un aula, o la diferencia es que lo hayas vivido y te lo cuente alguien que lo ha sufrido, que no haya podido pagar las nóminas, que no haya sabido montar su negocio, que no haya podido cerrar esas ventas. Esa es la grandísima diferencia, gente que haya pasado por ahí y te lo cuenten directamente. ¿Cuál es el mayor error, por así decir, o si no el mejor, el mayor error que cometen, o el más repetido, que cometen los emprendedores cuando se acercan a un fondo como Draper Big1? Enrique. A ver, bueno, si lo que dices es el más repetido. Sí. El más repetido es... ¿Cuál es? No tengo competencia. Vale, chicos, eso lo hemos dicho muchísimo en este programa. La competencia, siempre hay competencia, siempre. O sea, que lo siguen diciendo, ¿no? Sí. El otro día, no sé, estuve en un evento y hablaban del decálogo, ¿no? Y hacían un poco como la traducción y las cosas que no se podían decir, ¿no? Entonces era como decían, oye, no tengo competencia. No ha hecho un buen estudio de mercado. Ya está. Esa era la traducción, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál se repite más? A ver, yo en mi caso, como lo he vivido, porque yo soy antigua emprendedora, entonces yo lo que no quiero es que cometan los errores que yo cometí. Que en mi caso fue, pues eso, no tener un modelo de negocio claro, ¿no? Y no saber dónde me metía. O sea, ¿tú qué tienes? Un marketplace, peer-to-peer, B2B, B2C, ¿qué supone cada negocio? O sea, pues tanto a nivel de inversión, o sea, entonces eso a veces, y más hemos pasado unas épocas con pues mucha liquidez, mucha inversión, entonces es como, bueno, yo soy una startup, tengo algo, bueno, pues voy andando, ¿no? Mientras que, y bueno, eso al final, pues hay que saber que luego todo puede cambiar, ¿no? Pero hay que saber en qué te metes. ¿Y cómo? Y por lo menos tener tu roadmap, aunque luego cambie, ¿no? Pero sí. Yo, otro muy común, que podríamos seguir así mucho tiempo, sería... Sí, pero bueno, esas son las claves que al final... Pero sería creer, o sea, que ellos se creen lo que ya va a funcionar sin haber hablado siquiera con los clientes. O sea, el mayor error es no hablar constantemente con los clientes. Con el mercado. Y con el mercado y con todo el mundo sobre tu proyecto. Desde luego. Y en tu caso, Miguel, el que más se ha repetido de los emprendedores que han llegado De los más aquí... que tenemos dentro del campus, entre nuestros emprendedores, el pensar que lo pueden hacer todo solo, que no necesitan a nadie, ni ningún consejo, ni ningún tipo de acompañamiento, porque ya lo saben, porque ellos dominan el área que están trabajando, que a mí me parece de los peores. Y luego hay otro error que también cometen mucho, es el no ir a las fuentes de financiación adecuadas. Correcto, muchos de los emprendedores, y no tienen por qué ser startups, también tenemos muchas pymes, muchos de los emprendedores no saben que hay muchas maneras de financiarse. Y piensan la combinación, que ¿no? la ronda de inversión es lo único que pueden hacer. Y eso es absolutamente falso. Lo mejor que puedes hacer siempre para tu negocio es montar esa hoja de ruta de financiación, que lo decimos desde el campus. Haz esa hoja de ruta, planifícala bien y luego faséala, trocéala y tendrás a tu disposición un montón de fuentes de financiación que te van a acompañar. El equity normalmente es la financiación más cara que existe. Bueno, y sobre todo tener esa combinación, me encanta eso que has dicho, ¿no? El equity es lo más caro al final, o sea, tener esa combinación adecuada, financiación pública, privada, todas las opciones posibles y evidentemente no tienes por qué conocerlas todas porque te dedicas a sacar tu proyecto adelante, ¿no? Entonces al final también ponerte en manos de quien te puede ayudar. Hay un error que yo también veo muy a menudo, no sé si lo vivís vosotros, ¿no? Muchas veces se olvidan de, bueno, los números no existen, la tesorería no se revisa, es decir, eso lo lleva mi asesor. A mí cuando me llegan y me dicen, perdón, ¿cuánto...? No, eso lo lleva mi asesor. No, eso lo tengo externalizado. Pero ¿cuánto has facturado? ¿Cuánto vas a facturar? ¿Cuál es tu cuenta de resultados? O sea, 3 o 4 preguntas que te demuestran, o sea, terror a los números. Y no revisar la tesorería. La tesorería hay que revisarla constantemente y también parece que se olvida, ¿no? ¿Cómo lo vivís? A ver, yo cuando son negocios ya en marcha,
es crítico que le preguntas 4 cosas sobre su negocio y no sepa los 4 números principales. Pero ¿qué pasa, eh? Sí, pero esto es como, a ver, es como te has metido a correr con un Ferrari en Montmeló con los ojos vendados, porque no sabes la siguiente curva que viene. Absolutamente. Entonces, claro, o sea, tienes que tener 4 números, la tesorería es clave. Fundamental. O sea, esa es clave, porque tienes que saber cuánto dinero tienes, para cuánto tiempo, cuánto te llega. y tal, y entonces tienes que ver tu cuenta bancaria cómo se va moviendo, ¿no? Y es asombroso, pero es verdad que métricas muy clave de los negocios no las saben. No las saben, ¿no? Yo siempre digo que los números no muerden y cuanto antes te pongas delante de ellos y te hagas amiguito de tus números, mejor para tu empresa y tu proyecto. Al final un emprendedor es un empresario y se nos olvida a veces, ¿no? Entonces, como bueno, es tecnológico, bueno, también Venture Capital pues, está ahí para invertir en negocios que quizá eso no podrían crecer de manera orgánica. Claro. O podrían crecer de manera orgánica, pero nosotros estamos ahí para que puedan crecer de una manera inorgánica. O sea, pero tiene que haber un negocio detrás, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que decía antes, ¿no? Esa visión completa de un dueño de negocio que tienen que tener, ¿no? De hecho, a ver, otro Venture Capital con el que tenemos varias invertidas decía que para ellos era crítico que cuando pedían los números, si tardaban más de 24 horas ya no invertían. Es que no los tienen. Ya no invertían. Me encantan estos rinconcitos donde damos un montón de claves a los espectadores, pues bueno, para que se las vayan apuntando. O sea, tienes que tener tus números cuando sales a buscar financiación. Es otro de los grandes errores. Pensar que el discurso es exactamente igual para todos los fondos, para todos los inversores, para un business angel, para un VC, que para ir al banco. Pero incluso a veces a mí me hacen el pitch de cliente. Claro. Que le digo que muy bien, que el producto que muy bien, pero yo tengo que ver el negocio detrás, ¿no? O sea, y la visión. Entonces, sí. Eso que has dicho, Marilo, del pitch adaptado a quien se lo vayas a contar, es increíble cuando muchas veces estamos con solicitudes de NISA y el emprendedor no reconoce, por ejemplo, esto no son mis números, no. O sea, es que tú tienes que hablar un idioma distinto para cada uno. Sí. Un idioma para NISA, un idioma para el banco, un idioma para el renting, un idioma para la ronda. Tienes que enseñarles cosas diferentes porque cada uno te pide una cosa distinta. No les des nada que no te piden, daleros lo que te piden. Sin duda. Bueno, tenemos un montón de preguntas que vamos recogiendo de nuestros espectadores en nuestro Telementoring. Te recuerdo que puedes dejarnos tus consultas escribiendo un correo a negociosdecarnehueso@negocios.es y no tenemos mucho tiempo, pero al menos vamos a tratar de contestar alguna que si no se nos acumula. Nos dice, buenos días, os escribo desde Granada, tengo una startup de software y hasta ahora me he financiado con lo que llamáis las 3 Fs, hasta 50.000 euros. Necesito 200.000 para escalar el proyecto. ¿Qué tipo de fondos o fuentes de financiación adicionales me recomendáis para empezar? Pues venga, Enrique. A ver, yo al hilo de un poco de lo que comentábamos aquí ahora de cuál es la mejor financiación, que entiendo que en este caso necesitará algo más adicional, pero la mejor financiación siempre es el margen de venta con tus clientes. Con tus clientes, tal cual. Vende, sin duda. Y ese es el mejor dinero. Después, a ver, ahora mismo para un negocio que está así incipiente, ir, como ha nombrado, a ENISA o otras posibilidades de acceder a financiación muy blanda, sin garantías, pues puede llegar a darle un volumen similar, completando solo con un poquito más a lo mejor de las Fs que ya tiene, ¿vale? Entonces ya podría completar, llegar con una buena foto en base a las ventas que está teniendo y con el capital que ya ha tenido de las Fs, pues tener dinero de NISA y llegar ya prácticamente a esas cifras que está comentando de 200.000. Luego, si no, pues oye, se puede ir a buscar esos inversores, ese equity que es más caro, pero sobre todo no solo es porque es más caro a nivel dinero, es que te metes un socio. Claro. Y meterte un socio es casarte. Y meterte un socio es que ya no decides tú las cosas solo en la ducha. Es que tienes más cosas. Claro. Tienes que... Entonces... Y yo creo que es pues, bastante más incómodo y muchas veces pues, el socio que entra para salir. Claro. Con lo cual tienes que también tener esa visión de hasta dónde voy a llegar en el momento en que este hombre pues, o esta empresa que me está invirtiendo en mí tenga ya ese retorno y salga, ¿no? Sí. Dentro de esto y en esas fases tempranas pues sería ir a redes de Business Angel o... también en esas fases muy tempranas se puede ir a plataformas de crowdfunding. De crowdfunding, ¿vale? Sí, esa es la que... Y a ver,
en cifras así de 200.000. Nosotros tenemos también como un vehículo muy temprano que podemos llegar a Draper V1, por ejemplo. En Draper V1, por ejemplo, ¿no? Que podemos Pero poner tickets fíjate, de 50.000. Enrique, desde 50.000. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el ticket también que antes me olvidé de preguntaros? Desde 50.000 entráis con ese a ver, ticket. 50.000 es la parte que tenemos de Venture Partners para muy early stage. Realmente nuestro, lo que llaman, ¿no?, sweet spot, ¿no?, lo que solemos hacer nosotros, sería más tickets de 200.000 en rondas de $500.000 a 700, 800. Ay, bueno, es que esa pregunta también nos quedaba, pero fíjate, hay algo que no sé si coincidís. Has dicho un montón de cosas que para quien no esté familiarizado con el mundo de la inversión y la financiación le puede parecer, Dios mío, ¿esto qué es? Nuestra recomendación siempre, y aquí lo decimos mucho, ponte en manos de alguien que te acompañe, que te ayude, que vaya diciéndote, pues mira, identifica este fondo para esta fase, esta red de Business Angel, esta plataforma de crowdfunding, este NISA y lo que sea, ¿no? O este renting tecnológico para financiar tus equipos, ¿no? Es decir, busca a esos compañeros, nos quedamos sin tiempo y podemos estar aquí hablando hasta mañana y ya me están diciendo que quería pediros un consejo rapidísimo de 2 segundos para nuestros emprendedores, rápido. Raquel, un consejo para quien esté pensando salir ahora a financiación y aún no sepa si dar el paso. Rápidamente, ¿qué le dirías? Pues eso, que se rodee de gente que cuente su proyecto y que escuche a la gente que ha pasado por ahí. Que escuche y que aprenda de la experiencia. Enrique. Al hilo de lo que he dicho antes, hablar constantemente con tu cliente. Tienes que conocer a tu cliente casi mejor de lo que él se conoce. Fundamental, conocer tu mercado. Miguel. Pues diría, no lo hagas solo y si vas a pedir financiación, pregunta y sé consciente de todas las posibilidades que hay, no te quedes en una. Bueno, pues esperamos haber dado un montón de claves y soluciones por si estás en cualquiera de las fases de arrancar o lanzar tu proyecto. Muchísimas gracias a ti, Raquel, Enrique, Miguel. Os traeremos más a seguir hablando de muchas más cosas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te recuerdo que puedes ver de nuevo este programa y todos los anteriores en el QR que aparece en pantalla y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Te espero mañana con más historias de carne y hueso aquí en Negocios Televisión. No me faltes. Hasta mañana.